estudiando la palabra de Dios. Si usted se dio cuenta, mis gafas están quebradas. Y tengo una anécdota de estas gafas. Y como siempre hay que sacarle provecho a las cosas. A causa de ese, bueno, tuvimos un pequeño percance de tráfico, ¿verdad? Con mi compañero. Una señora salía del parking y boom, ¿verdad? Pegamos. Y lo primero que salieron brincando fueron mis gafas. Y pues se hizo una pequeña fisura y yo corría por mis gafas y digo, ¿cómo predico el domingo? Si yo sin estas gafas no puedo leer. Sinceramente las ocupo para leer. Y mi compañero me dice, ¿qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Porque mis gafas, ¿y para qué las ocupo? Si casi no te las pones. Y ese día las llevaba puestas. Pues para estudiar la Biblia, para predicar en la iglesia. ¿Y qué lees? La palabra de Dios, le digo. Y es que vos sos tonto, me dice. Si crees que por eso soy tonto, ¿verdad? No cree en Dios. Y me acordaba lo que el hermano Alejandro decía, ¿verdad? En el mensaje. Para la gente somos tontos. Somos locos. Pero a mí eso me hace sentir bien. Cuando la gente que ignora muchas cosas de Dios, a mí eso me hace sentir mejor todavía. Porque por la ignorancia de la gente, ¿verdad? Es que este mundo está así. Al no entender, yo le hacía sus preguntas. ¿Serías tú capaz de que ese árbol bote las hojas y las vuelva a echar nuevas? Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Crees tú que un ser humano como tú podría hacer lo que hoy podemos ver, el universo? No es posible, me dice. Entonces, no es posible pensar y decir que Dios no existe, mis hermanos. Entonces el tema se titula La necesidad de creer. La necesidad de creer. Y no solo de creer. Porque Hebreos dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6, que es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Es importante creer. También Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, no basta con creer, pero es básico creer. Pero creer ¿en quién? ¿A qué debo de creer yo, hermanos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe de creer que Dios existe. Y ante una persona que ignora las cosas de Dios, si cree que Dios existe, es un gran principio. Es un gran principio para la vida, para la continuidad, para que obtener que venga la fe, mis hermanos. Es tan importante creer en Dios. Creer en Dios es tan importante. Para mí es uno de los primeros pasos que una persona del mundo debe de dar, creer. En otro sermón miraremos el siguiente paso. Creer en Dios existe. Creer que Dios existe es solo el comienzo. Es solo el comienzo hacia un cambio productivo del ser humano. Porque Santiago 2:19, si usted lee Santiago 2:19, donde le hace una interrogante, ¿tú crees que Dios es uno? Dice la palabra, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero explica, también los demonios creen, y no solo creen, dice que también tiemblan. Entonces, es importante a lo que yo creo, en quién yo creo. Dios no se conforma con un simple conocimiento de su existencia de la gente. La gente tiene que creer y dar el segundo paso. Usted no puede dar un paso y estancarse ahí. No puede. Debemos de aspirar a hacer más. Él quiere una relación personal y dinámica con el ser humano. Dios quiere una relación personal.
con el ser humano. Cuando nosotros, como sus hijos, como sus seguidores, como sus creyentes en Él, vemos todo esto y nos damos cuenta realmente de lo que es. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos ir más allá, sinceramente, a tener esa relación personal con el Señor. Esa relación personal que transformará tu vida. No sé qué tan transformadas nuestras vidas estén hoy en día, pero que si aún necesitamos más, debemos de procurar más, hermanos. Quienes con sinceridad buscan a Dios, lo hallarán. Créanlo que lo hallarán. Allá tengo un montón de compañeros de trabajo, amigos, que siempre estoy insistiendo, vamos a la iglesia, y me dicen, sí, hermano, este domingo vamos. Hoy le toco la puerta y vámonos para la iglesia. Como que si no había nadie, hermano. Como que si no había nadie. Pero bueno, Señor, tratamos de cumplir con la labor, pero si la gente no quiere, entonces tampoco esa fuerza, ¿verdad? Tampoco esa fuerza. Pero un día entenderán que Dios les está tocando la puerta, que Dios les está dando la oportunidad de buscar, pero no quieren. Yo mismo cierro el corazón. Todos aquellos que buscan al Señor lo hallarán y que son premiados con su presencia íntima de Dios. Es importante que cada uno reflexione si verdaderamente cree en Dios. Cuando usted cree en Dios, entonces usted se sienta a reflexionar. Lo que estoy haciendo está malo. ¿Se da cuenta? Su conciencia se lo dicta. Si usted cree en Dios y sabe que a Dios le gustan las cosas correctas y justas, porque Dios es un Dios justo. La justicia de Dios existe. Y también existe la justicia terrenal. Pero de la justicia divina, nadie se escapará. Nadie. Todos pasaremos, dice la palabra de Dios, por el tribunal de Cristo. Bien, sea para bien o para mal. Sea para salvación o para condenación. Todos pasaremos por ahí. Un día. Puede ser hoy, puede ser mañana. O puede faltar mucho tiempo. Pero que todos pasaremos, sí pasaremos, hermano. Si todos creemos en el Señor y su poder, veamos cómo podemos creer sin ver. La palabra dice que por fe andamos, que no es por vista que andamos. Entonces debemos darnos cuenta que nosotros creemos a esta palabra, a esta verdad. Entonces usted anda por fe, no por vista. Y eso debemos de asimilarlo. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Acaso necesita usted ver para creer? Con lo que usted ha leído en su palabra, ¿necesita ver para creer? Hoy en día, no. La Biblia me basta a mí para darme cuenta de que Dios existe, de que Dios es real y que yo necesito ponerme a cuenta con el Señor. Y que yo necesito dar un paso más para acercarme más al Señor. ¿Qué tan lejos estoy del Señor? ¿Qué tan cerca estoy del Señor? Mis hermanos. El escritor enfatiza que para creer tenemos que tener un objetivo claro. Usted y yo tenemos que tener un objetivo claro de su creencia, de su existir, de que por qué existe Dios. Usted tiene que tener un objetivo muy claro, hermano. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, 5:4. 5:4 de Primera de Juan. Dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es interesante. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue el que vino a dar su vida por usted, entonces es el primer paso hacia una dirección correcta, mis hermanos, hacia una dirección correcta.
Si estudia, lo hace para su vida, lo hace para toda su vida. Las personas que se preparan en una licenciatura, se preparan para tener un futuro mejor, una vida más llevadera, unos trabajos más agradables. Una maestría para enseñar, se prepara para eso. Para una vida, y el título le vale toda la vida. Y llega a jubilarse siendo profesional, con una visión. Y se lo cree que puede y lo logra. Si trabaja es para devengar un sueldo. Es la visión. Obtener. Seguir creciendo para seguir mejorando sueldos y tener una vida diferente. Para tener que ofrecerle a su familia, a sus hijos. Pero todo se hace con una visión, con una creencia en que usted puede lograrlo. En que puede sacar a su familia adelante. ¿Cuál es la visión que tenemos como hijos de Dios? ¿Por qué creemos en Cristo Jesús? Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Y porque un día estaré al frente de Él. ¿Y qué le diré? ¿Qué le diré al Señor? No, Señor, yo nunca creí en ti. Yo iba a la iglesia por pasar el rato, por pasatiempo, porque me aburrí en la casa. No es, debe ser la visión. ¿Qué voy a decirle al Señor cuando lo tenga al frente? Cuando esté en el tribunal y esté listo para dictar sentencia. Amados hermanos, es de considerar. Sea todo lo que hacemos lleva un objetivo. En las cosas de Dios es de la misma forma. Y es aquí donde la fe tiene un objetivo. Y solo hay un objetivo, la fe, la cual es Dios. Llegar. Porque la fe dejará de ser fe cuando usted haya culminado su carrera. Ya la fe ya no existirá. Cuando usted haya culminado y esté sentado a la diestra de Dios, adorando a Dios con sus ángeles, la fe dejará de existir. La esperanza, ya no habrá esperanza. Por eso dice la palabra de Dios, que hay tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. La fe un día dejará de existir. La esperanza también. Cuando usted haya culminado su carrera y esté en los cielos con el Padre. Debemos nosotros seguir cada día conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está. ¿Quién debo de creer yo? En la verdad. Pero ¿qué pasa, hermano? Tan común en el mundo, tan común, que la gente cree más a la mentira que a la verdad. Y por eso allá expresa Colosenses, 2 Tesalonicenses 2:9, la manifestación del hombre de pecado, que Dios lo designó ya a perdición, porque haber creído más a la mentira que a la verdad. Si usted anuncia una campaña evangelística en Sol, no le llega. Van a llegar los hermanos de la iglesia, pero los demás no van a llegar. Anuncia usted un concierto de ¿qué? De Vicente Fernández, el mexicano. No cabe la gente. No cabe la gente. No es suficiente la plaza para albergar tanta gente. Porque me ha pasado vivir campañas evangelísticas donde realmente da tristeza, pero es la triste realidad que vivimos, donde la gente es tan dura. Y es por eso que nosotros debemos de prepararnos día a día para estar con el Señor, hermano. Él quiere una relación personal y dinámica con usted. Él quiere transformar su vida. Él quiere que usted sea el mejor. Él quiere que usted sea el mejor. ¿Usted cree que Dios, Jesucristo, por gusto escogió a aquellos hombres
Sabía, Jesús conocía sus corazones y sabía que no lo iban a defraudar. Los pescadores, los hombres del vulgo. Dios no buscó gente sabia para que fuesen sus amigos más cercanos. Jesucristo siempre supo rozarse con la gente más humilde, la gente menos estudiada, para que le representaran, porque eran gente leal, mis hermanos. Él cambiará todo. Cuando creemos que Él existe, somos impactados por ese poder maravilloso de Dios. La palabra de Dios. El escritor afirma que el que va a Dios debe creer y que Él cree en Dios, que irá con Él. Yo siempre creo que Dios anda conmigo. Y aunque muchas veces fracaso, yo pienso que fracaso, pero es mi mente. Pero es que Dios hace que yo recapacite y reaccione. Despierta, Jorge, despierta. No es como tú crees, no es como tú piensas, es como yo digo. Y es una realidad. Y yo luego vuelvo al Espíritu y me doy alas, Señor. Yo sé que... Y es así, hermano. Nosotros a veces nos confundimos, pero no es como yo pienso, es como el Señor quiere guiar mis pasos, guiarme por el camino correcto. Tantas cosas que se pasan en la vida, pero Dios quiere corregirnos para bien nuestro. Dios quiere corregirnos y al final miremos el fruto. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto, pero a través de ese amor también quiere disciplinarlos. Quiere disciplinarlo a usted. Nosotros a veces nos portamos como hijos rebeldes. Queremos ser corruptos o regresar atrás. No es posible. No es posible. Creer es tan importante. Leemos un poco Mateo 14. Mateo capítulo 14, donde leía nuestro hermano. Vamos a recordar un poco la lectura. Vamos a leer. Vamos a leer un poco más al 28. El 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué es lo que notamos aquí de Pedro? Pedro está retando al Señor. Le dice: Señor, si eres tú, yo le estoy, como que le estoy pidiendo una demostración. Demuéstrame que eres tú. Demuéstrame realmente que eres tú. Permite que yo vaya por las aguas. Jesucristo pudo haber dicho: ¿acaso todavía no estás claro en que soy yo? Y le dice: ven, Pedro. ¿Caminó Pedro sobre las aguas? Caminó el gran Pedro sobre las aguas. ¿Qué dijeron las gentes? ¿Qué dijeron los compañeros pescadores de Pedro al verlo andar por las aguas? ¿Qué cree usted que se le imaginó por la cabeza? Pero este Pedro, un hombre indigno, un hombre pecador, un pescador que tiraba la red todos los días, caminando sobre las aguas, caminando sobre el mar. Es interesante y me llama mucho la atención. La palabra de Dios dice: y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, oyó voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Es una demostración de que Jesús está siempre con usted. Aparte de que Pedro dudó de ¿qué dijeron? Que era un fantasma, primero. Y luego le pide explicación, quiere andar, quiere una demostración. Y luego se hunde cuando miró hacia alrededor. Luego se hunde. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Lo dejó que se hundiera? Vete pues, hombre de poca fe. Jesús dice: extendió su mano y asió de él. Y eso lo hace con usted y conmigo, cada día de nuestras vidas. Cuando creemos que estamos hundidos, que en algo nos estamos hundiendo, el Señor está extendiendo su mano y le está diciendo: ven, sal a flote, hijo mío. Él nos está diciendo, si tan solo puedes creerlo, hermano. Si tan solo pudiéramos creer eso. Dice la palabra allá en el versículo 33.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La gente, ¿qué pasó? Creyó. La gente creyó. Verdaderamente dijeron, este es hijo de Dios. Las demostraciones de Cristo Jesús que impactaron a la gente, que hicieron realidad lo que habían visto, mis hermanos. Ver a un Pedro que creyó en Jesús y enseguida fue impactado positivamente y fue a él. Pedro caminó sobre las aguas no por diversión, ni por jactancia, sino porque creía en Jesús. Pedro, a su modo, pero Pedro era un apóstol que yo lo catalogo como sobresaliente. Pedro siempre quería estar primero. Cuando llega el hombre y le bota la oreja, cuando le dice, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Si tengo que morir por ti, yo voy contigo. Y Jesús siempre le demostró lo del ser humano. Y lo que nos sirve ahora también a nosotros. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, Pedro. No hables tanto, Pedro, no digas tanto. ¿Por qué era tan sobresaliente, Pedro? Cuando el Dios mismo muchas veces nos calla y nos sienta en su lugar y nos hace poner los pies sobre la tierra. Ubícate donde debes ubicar. Cree en Jesús, cree en Dios, sírvele de corazón y haz lo que te toca. No inventes. Pedro, siempre Jesús le demostró que él era un ser humano. Pero sin embargo, Pedro, hermano, creía en Jesús. Pedro creía, y Pedro fue uno de los grandes apóstoles del Señor. Él quería ir a Jesús y en eso fue sostenido maravillosamente por la mano de Jesús. Qué maravilloso. No sé si usted ha sentido la mano de Dios en usted. Yo la he sentido cada día, a cada paso. Amados hermanos, cuando dejamos de creer en Cristo para mirar la grandeza de las dificultades que se nos ponen, empezamos entonces a desfallecer. Y pasa muchas veces, pasa en muchas iglesias, pasa en muchos cristianos, cuando vemos que el problema es más grande que Dios. Entonces cuando nuestra fe empieza a decaer, a desfallecer. Fue lo que le pasó a Pedro. Pedro iba caminando bien y cuando mira, no puede creerlo. ¿Y qué pasó? Desfalleció y iba hundiendo. Así nos hundimos nosotros cuando empezamos a ver cuesta arriba las cosas y que no hay solución. Dígame usted, ¿qué es lo que no tiene solución en esta vida? A veces nos ahogamos en problemas pequeños, como dice popularmente, en un vaso con agua nos ahogamos. La muerte, algunos me decían, si hay algo que no tiene solución, ¿qué? La muerte. Claro que tiene solución la muerte. Arrepiéntete, cree en Cristo Jesús y arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor y vivirás para siempre. Tu cuerpo físico sí morirá y quedará hecho polvo, pero tu espíritu y tu alma se irán con el Señor. Entonces, ¿puede usted? Sí. Tiene solución, hermano. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién dice lo contrario? Amados hermanos, es grandioso la palabra de Dios. Jesús extiende su brazo y nos salva. Cristo es el gran Salvador. ¿Quiénes serán salvados? Deben creer en Él y clamar pidiendo salvación. Nunca somos llevados a este punto, sino hasta que nos hayamos hundido en el sentido de la necesidad. Pero Él nos lleva de su mano. Quiero que leamos unos pocos versículos y luego finalizamos con el sermón. Primera de Corintios 2:5. Primera de Corintios 2:5. Dice la palabra, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es muy importante que su fe esté basada en la palabra de Dios. Los hombres hablamos bonito. Muchas veces hablamos bonito, agraciados. Muchas veces las palabras de los hombres tienen gracia. Y a veces podemos mentir. Y usted se la cree que es verdad. Pero los hombres mentimos y fallamos. Pero la palabra de Dios no. Por eso dice que nuestra fe debe estar basada en la sabiduría no de los hombres, sino de Dios. No se descuide, hermano. Lea la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios.
que la palabra de Dios no lo va a engañar nunca. Estudiemos cada día. Hebreos capítulo 2 dice la palabra de Dios acerca de apoyo a este 1 Corintios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando va a creer, debe de creer en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios, Hebreos 12:2. Y leemos el libro de Juan. Juan capítulo 11. Una gran demostración de Jesús. Juan 11:25. Dice la palabra de Dios. Bueno, 24 leemos. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta. Jesús a Marta, ¿crees esto? Es una interrogante. Se está refiriendo a qué? A la muerte de su hermano Lázaro, hermano. La muerte de su hermano Lázaro. Marta le replica a Jesús, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mi hermano no hubiese muerto si tan solo tú hubieses estado aquí. Y le está replicando, pero Jesús le dice, ¿crees esto? Luego dice, versículo 38, 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. 4 días tenía de enterrado Lázaro. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y dice la palabra de nuestro Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero yo lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Es interesante. Siempre me motiva y me lleva a reflexionar estos párrafos de la palabra de Dios. Lo que puede hacer la fe. Lo que puede hacer el creer en un ser sobrenatural, en un ser poderoso como Cristo Jesús. Y Dios le está demostrando a Marta de lo que era capaz. Le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? Cree, crea. Y aunque hay otro paso, en el próximo sermón miraremos el próximo paso. Que Dios lo bendiga.